Álvaro Morales no se guardó absolutamente nada y volvió a disparar con munición pesada, pero sobre todo contra Javier Aguirre y la selección mexicana. Para Morales, lo visto ante selección de Panamá fue un desastre maquillado por el resultado. México ganó, sí, pero ganó sin alma, sin intensidad y lo más grave, sin ganas. El periodista fue contundente. Panamá jugó con suplentes, con futbolistas que no son titulares habituales y aún así puso en aprietos a un tricolor que se supone está obligado a imponer condiciones. Morales calificó el partido como pobre, lento y carente de ideas, señalando que el equipo de Aguirre no transmite absolutamente nada rumbo a los retos importantes que vienen. Según Álvaro, este tipo de victorias son las más peligrosas porque generan una falsa sensación de tranquilidad. No hay funcionamiento, no hay liderazgo en la cancha y no hay un estilo claro. Para él, Aguirre sigue sin convencer y la selección sigue atrapada en la mediocridad, celebrando triunfos que no dicen nada. ¿Lo ven? ¿Ya lo ven? Pues no que las Chivas iban a marcar la diferencia en la selección mexicana de fútbol. Por Dios, se ganó con un maldito autogol. Y todavía al Vasco le inquieren por qué llevó a esos jugadores. Esos cuyos aficionados festejan que tienen 3 victorias en el torneo. No un tricampeonato. 3 victorias en el torneo. Pero ¿cómo reaccionó el Vasco Aguirre al respecto? Escuche usted lo que dijo el técnico de la selección nacional. Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos. Pues había que reparar. ¿Sí sabe el Vasco en qué sistema juegan dichos jugadores? ¿Sí ha leído la historia el Vasco que cuando peor nos ha ido como selección nacional, la era de los ratones verdes, era porque la base era el campeonísimo y el jamaicón Villegas lloraba por su agüita de Jamaica? Agüita de Jamaica, agüita de limón. Saludos, Sheriff Quirarte también, por supuesto, salud. Hombre. Duró más la risa que cualquier llegada de México ayer. O sea, esa risa después del Loli fue más... Generan más mis editoriales que la selección mexicana de fútbol. Sí. Por Dios. A ver, ¿qué demonios pasó ayer, Sergio Alejandro Dip? Te escucho. Que la Liga MX le ganó a la Liga Panameña de fútbol, básicamente. Apenas le ganó. Eso, con un autogol. Apenas. Y merecía ganar. Sí. Merecía ganar. Sí. Tuvo más la pelota, generó pocas pero más oportunidades que la Liga Panameña de fútbol. Eso, hermano, esto no me parece parámetro de la selección mexicana de fútbol. Y entonces, ¿para qué demonios nos prestamos estas cosas? Es decir, entonces, ¿para qué vamos a sostener una... el Vasco dice algo que ahí es la muestra fidedigna de que él no ve los partidos de sus jugadores. Es que no los he visto. Entrenamientos. Tengo que ver los entrenamientos. Ya está viejito, pero hay un sistema que se llama Y-Scout. Puede usarlo. Tiene un departamento de inteligencia deportiva. O sea, un seleccionador, verlos en los entrenamientos. No, yo veo al jugador que tenga calidad y veo una platiquita con él, punto, se acabó. Por eso no es entrenador, van a decir. Bueno, en fin, por eso el Vasco que ha ganado. En fin. Toño Valle, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué se gana con un autogol nada más? Primero porque Panamá no quiso atacar, no quiso hacer daño, ¿no? O sea, México merecía ganar, sí, porque México al menos medianamente quiso salir a buscar el partido. Panamá no. Nada. Por eso llama la atención entonces que después no modifiques. Perfecto, sales con 3 en el fondo. Ok. Cambia sobre la marcha. Un punta, dices, vámonos. Exactamente. O sea, no te atacaron en lo más mínimo, saca uno de los centrales, ponlo a jugar en medio campo, acompaña con alguien a Berterame, propone algo, arregla algo con lo que tienes en la cancha. Y no lo hizo. Y luego la declaración, la peor declaración de todas del Vasco sí me parece ese de, ni cuenta me di que habían 6 de Chivas. Porque entonces, a ver, no nos quieras engañar, porque no jugaste con línea de 3 nada más, porque sí. Jugaste con 3 en el fondo y con 2 carrileros para respetar a los jugadores de Chivas, claro. A González y a Ledesma, que ahí es donde más brillan, como carrileros. No salgas y digas, ni cuenta me di, por favor, porque, o sea, dejen de tratar de tomarnos... Pero, ¿sabes qué? Yo sí creo que ni cuenta se da.
No, Álvaro, no. No, a ver, él dijo que no ve los partidos de Quiñones. Sí, pero los de Chivas. Mario Carrillo ha platicado mucho con nosotros de que Javier se desconecta de ciertas cosas. O sea, Javier entrena sus 2 horas y punto. No es tan apasionado y metódico. No, pero no ver Chivas, Cruz Azul, América, ¿no? Y no A lo sé. mejor piensa que Romo todavía juega en Cruz Azul. No, A lo mejor piensa que Ledesma todavía está en Holanda. A lo mejor piensa que la Cotorra sigue en Estados Unidos. A lo mejor. no, por algo le respetó el puesto. Porque si pensara que le Es ironía, ¿verdad? Para que lo entiendas tú, porque no te cuesta trabajo. la ironía. Si pensara que Ledesma estuviera en Holanda, jugaría con línea de 4. Claro. Él jugaba con Y en el PSV. No lo podía convocar porque no es fecha FIFA para empezar. Claro, no importa el intérprete. La canción es la misma, la ejecución sigue siendo la misma, van con lo mismo. No importa si es línea de 4 o de 5. Es más, hasta peor. Yo me preguntaba anoche, ¿qué es peor? ¿Qué es más vergonzoso? ¿Perder contra Colombia 4-0 o ganarle con un autogol a la selección? Ya pensaste la respuesta C después de 24 Panamá. horas. Exactamente, que no, y todavía no llegan las 24 horas. Aprende a sumar primero. Ay, perdón si te lastimé. No, perdón si yo, perdón si me vi más cañón que tú contestándote. Cuando leíste la tabla del Barcelona, Sí. ¿no, verdad? Ahí no. Así como tú también cuando dijiste en Quick Power Rangers Que fue a jugaba. propósito para ver si caías y no cayó. Yo también, Y no cayó. yo también fue a Decir el propósito, productor. también lo que dije del Barcelona. A ver si la producción estaba atenta. Híjale. No. Si yo también a propósito puedo hacer las cosas. y Bueno, entonces. A ver, ¿qué fue peor? ¿Lo de Colombia o esto? Lo de anoche. Ah. Lo de anoche termina siendo peor. Porque al final de cuentas, aunque México no tenga su selección, hay algunos jugadores que están en Europa. Pues uno piensa que estos jugadores tienen más recorridos en la Liga MX contra equipos que aparentemente son más difíciles que los que puedan ser los mismos jugadores de Panamá, que además por primera vez jugaban juntos en el primer equipo de una selección panameña. Pero también los mexicanos. No. También los mexicanos. Pero ¿por qué No, pero ni siquiera estaban por las bandas donde habitualmente juegan. Eso Sí. es peor todavía. No, pero- o sea, pero- pongo a los de Chivas, pero no en la posición en la que juegan en Chivas. Pero Tala no era su primer partido, Romo no era su primer partido, Berterame tampoco, Berterame no era su Marcelo primer no era su partido. primer partido. Esa Pero es esta una. no era la selección mexicana. No importa tampoco. que no tiene los sea. mismos Eran las problemas, Sergio. estrellas pero mexicanas qué de casualidad, la Liga qué MX. casualidad, Sergio, que sigue presentando los mismos problemas. Es No que tiene profundidad, por eso te digo, no tiene generalidad, van con lo no tiene mismo. contundencia. Con el técnico. Van con lo mismo. Y cuando hablabas, coincido, a ver, sería, es bueno decirlo, de que Aguirre cuando establece, es que no me di cuenta que eran 6 de Chivas. Por eso jugaste con línea de 5. Claro. Que no Nunca varías. quiera seguir viendo la cara. Estamos de acuerdo. De Fue un tontos. tipo que varía Que sepa que de efectivamente formación. nadie le cree. Bueno, a menos que los pro vascos o a menos aquellos porristas de la ¡Hombres! selección. Hay muchos, no entran en los de 10 dedos, ni en los tuyos, ni en los de Toño, ni en los de Sergio, ni en los míos. Ahí Ni son de los pies, ni de- ahí son 80 dedos en total, a menos que te hayan mochado alguno del pie, ¿no? De traje, como que no le gustó en ese momento. Que ¿no? le robaran los robar. reflectores. Sí, Aguirre no estuvo presente en ese partido en Anfield cuando dirigió al Atlético de Madrid porque estaba suspendido. Honestamente, lo más inteligente que podría hacer Rafa Márquez es deslindar. Claro. Porque si México hace el ridículo y fracasa de forma importante. Míralo, ahí está. Míralo. La vi. Rafa dice, A los tres. me vale. Sí. Mira, el Chucky ya Ante se un deslindó, ridículo. No Ya se creo. está deslindando. Ante un ridículo grande en el Mundial, se van todos, incluido Rafa. Por eso Rafa tiene que... Incluido Rafa. Tiene que ser marcar ahí su ¿Sí distancia. seguirán todos? Seguramente. Con un ridículo en el Mundial, sí. O sea, ¿tú crees que se va a ir Cisniega, Duilio, al amigo de... Deberían, ¿no? ¿Por qué ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? No es Duilio, tu ¿Quién es amigo. amigo? ¿Quién? Duilio, ¿no es tu amigo? No, no es mi amigo. Pero no habla de ti. Pero Habla mal de ti, habla mal de mí. entonces te traiciona, era tu amigo, ¿no? No, porque la traición solo viene de los amigos. Entonces, Entonces, tiene que deslindarse. claro. Hacerse a un lado. No se va a deslindar ni se va a hacer a un lado. No va a renunciar a este cargo de su auxiliar. No, pero... Pero sí, a ver, Rafa Pero- también ha estado en las grandes ligas Pero- del mundial. Rafa es más que el Vasco como figura. Él, Estamos de acuerdo. por eso, Rafa es más como... pero él firmó un contrato de 6 años, de acuerdo a algunos informes llega, él dice, yo voy a hacer que me respeten los... Claro, dejé Barcelona. Sí, No se fue- ya sea que se lo quieran echar, digamos, o al final del Mundial,
O quizás él es el que se queda con el equipo después del Mundial de la selección, pero a los 2 años se lo quieren echar. Él dice, a mí me respetan mis 6 años. Eso lo sé de buena fuente. Ok. ¿No crees que Hugo? Buena fuente. De buena fuente. Es que luego tenemos buenas fuentes. Sí. Buenas fuentes. Pero hay algunos que mienten y engañan, ¿no? A Hugo lo echaron de selección mexicana y Hugo es el único que es más que Rafa. En la Sí, jerarquía sí, sí. Ahora, pero del Hugo fútbol sí mexicano. tenía injerencia directa sobre el equipo, Sí. que a final de cuentas no pasó a Olímpicos. No, claro, pero me Rafa- refiero a que no le respetaron su Ah, no, de contrato. acuerdo. ¿Por qué se lo respetarían a Rafa? No, pero al Por menos eso. el arrancar el proceso sí Por eso, pero él dice que respeten mis 6 años. Ya si me echan, de todos modos. la historia nos dice ¿Cuántos que- faltan? 3 años. Me La sigues historia pagando nos los dice otros que 3. no va a pasar. Mira. Porque en un ciclo, cuando ha habido 3 técnicos nacionales, Yo creo no que, podemos apelar yo a creo se que vuelvan a Mikel respetar. sí respetaría el contrato de Rafa. Y el del Vasco también lo va a respetar. El del Vasco no queda de Se otra. acaba en el Mundial. El Vasco queda Quedan menos 5 de meses. 150 días. Está respetando contratos de puestos más pequeños o menos Burocrático. De menos jerarquía, Burocracia. administrativos. Está respetando puestos administrativos, cambiándole con nombres eufemísticos, ¿no? Diciendo te voy a dar un título de así rimbombante, pero te voy a correr. Título Te voy- senior. te voy- sí, Senior. sí. Y cuando se acabe No tu contrato, te junior, voy a echar. senior. Bien. Entonces, yo creo que ya. Lo mejor sería echar al Vasco, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, Y a Rafa quizá dice, ya que se quede también. pero pueden los La historia nos ha dueños. demostrado que sí, ¿eh? No, pueden los dueños de los equipos de la Liga MX reunirse después de un ridículo en el Mundial y echarlos a todos, incluido Mikel. Pueden. Si pasa Por supuesto algo. que pueden. Ah, los dueños del fútbol algún mexicano. para rayos tendría que haber, ¿no? O sea, Están todos. alguna consecuencia tendría que haber si el mundial es malo. Exactamente. En Tigres, ¿cómo sale mi tuca? Ah, claro. Sí. ¿Qué ibas a decir? Que tú a quienes dejarías o a quienes quitarías. Primero. Empiezas por. Ahí viene la carnicería. Cortacabezas, Era lo que venga. quería, era lo que quería. La carnicería. Ay, mis hermanos. Primero, Empezabas tengo por. un dilema. Está muy difícil esa pelea. Me van a comprender. Duilo Davino y Barcis Niega. Juntos. Sí, pero que tú me dices primero. O sea, Bueno. a alguien le tengo que hablar primero. Mandas el WhatsApp y lo pegas a los dos el mismo ya. Así. Y Barcis Niega. Ahí tendría que poner. ¿Qué hace Que Barcis? fue pentatleta, ¿no? Que fue Que pentatleta. yo recuerdo que los pentatletas en aquel momento, ¿no? Seguirá recibiendo su beca de. Es lo que te iba a decir del ejército, beca ¿no? del ejército. Sí, porque a través del ejército conseguían ciertos beneficios y no becas, era pensión. Pensión Pensión. militar. Sí, sí, sí. Seguirá No recibiendo. sé si él haya hecho militar. ese trámite en ese momento, Ok, ¿verdad? ok. Ibar. 2. Duilio. 3. El Vasco. ¿Mikel se salva? Fíjate que haciendo un buen análisis, haciendo un análisis, Cabildeado. Estás reculando. el oso. No, sí, eso. No, yo no conozco personalmente Oye, Mikel. no, ni yo, ni conozco yo personalmente tampoco. a Mikel. Me gustaría cabildear con él, o sea, a ver. Yo lo único que criticaría a Mikel es, no le criticaría, le advertiría a Mikel. Él no puso al Vasco, ¿verdad? Lo mantuvo. Lo heredó. Pero él sí puede quitarlo. Sería un problema político grave, ¿no? O sea, tendría que consultarlo con Ya estás haciendo muchas telarañas, sí, lo que harías. Ya. Sí. Mikel. Hasta ahorita no estorba y no es contraproducente. No sabemos qué tanto ayuda tampoco. Sí, exacto. O sea, está muy Dices, triste. no estorba. Y yo digo. Ajá, tampoco influye, parecería. Va. Que el alto comisionado, como que ni fu ni fa, Pero no. Pues a ver, no sé. Hubo un alto Pero sí comisionado ayuda. que nos habló del fondo de inversión. Y no Saludos pasó. a Juan Carlos. Ajá. Pero Mikel Arriola se ayuda. yo sé, No procedió. Entonces, Y no- Mikel Arriola se ayuda. ¿Cómo dice el refrán? Que no estorba. El que no estorba sí. Mucho ayuda que O sea, yo lo que veo de Mikel es no estorba a nadie. No. No estorba a nadie. Bueno, Ok, yo, no, pero a ver, ¿alguien me dice que está hasta arriba de los primeros que mencioné? Ibar, Duilio. En el papel sí. Sí, pues Primero es Mikel. el jefe de los, es En el jefe de papel, los tres. Él tiene dos posiciones, no una, tiene dos, de hecho. Ok. no, 3. Ah, de FIFA, ¿no? Uno tiene de. Ah, ok, ok. No. Pero es de la liga y de la Ok, selección. pero Es comisionado, es de la liga, además es el tripartita. Expansión, femenil, No, todo. al Vasco, al Vasco. para mí es Ibar,
Duilio, el Vasco. En esos tres, Mikel no entra en el top 3. Entiendo. Después, En teoría es el de puesto más alto. O sea, es pero él increíble. no los puso, hermano. No, pero o Él los los ha puede mantenido. quitar. Y no ha hecho Yo sí nada. porque sí le quiero advertir, eso ya no me dejaron advertirle. Quiero advertirle una cosa a Mikel. Usted no los puso. No es su culpa lo que esté pasando ahorita. Pero en el Mundial sí va a ser su legado. Porque cuando nos preguntemos, oye, después de este ridículo o histórico paso de la selección mexicana, ¿quién era el presidente de la federación? Por supuesto. Las pulgas se le van a cargar a Mikel. Yo le aconsejo a Mikel, así como hizo evaluación en enero de muchos puestos administrativos de la federación e hizo cambios, unos muy buenos, otros con eufemismos para respetar contratos sabiendo que después les van a... Yo le diría, Mikel, cambia al Vasco. Estás a tiempo, papá. Estás a tiempo. Sí, es riesgoso, pero ya estuvo. Ya estuvo Jimmy, ya estuvo el Vasco. Ninguno de estos tres fue tuyo, ¿eh? El Vasco no es tuyo. Pero sí está en ti dar un golpe de timón, un golpe de imagen. Entiendo que es de fútbol y es deporte. Igual se puede quedar último, ¿eh? Sería poco probable, incluso con esa selección. Se puede quedar último, se puede ser un fracaso. Sí, pero por lo menos ahorita le das a nuestros genes mexicas lo que queremos. Álvaro Morales volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Y esta vez, el blanco de sus críticas no fue un club ni un jugador en específico, sino Álvaro Morales, apuntando directo al corazón de la selección mexicana y a su entrenador, Javier Aguirre. El triunfo ante Selección de Panamá no convenció a nadie, pero para Morales fue todavía peor. Fue un triunfo vacío, sin carácter, sin ambición y sin fútbol. México ganó, sí, pero ganó caminando, sin intensidad, sin presión alta y sin esa sensación de autoridad que se supone debe mostrar una selección que aspira a competir en serio. Y lo más grave, según Morales, es el contexto. Panamá no presentó a su equipo titular, jugó con suplentes, con futbolistas alternativos, con jugadores que difícilmente serían titulares en un partido decisivo. Aún así, México sufrió, batalló y nunca se sintió cómodo en la cancha. Álvaro fue tajante. Esto no es mérito, esto es un fracaso disfrazado de victoria. Para él, la selección mexicana sigue atrapada en una peligrosa mediocridad donde cualquier triunfo se celebra como hazaña, aunque el funcionamiento sea pobre. No hubo idea clara, no hubo un plan reconocible y sobre todo, no hubo hambre. México jugó como si el partido fuera un trámite, como si el rival no importara, como si ganar por obligación fuera suficiente. Las críticas no se quedaron solo en los jugadores. Morales fue directo contra Javier Aguirre, señalando que el técnico no ha logrado transmitir una identidad clara. El famoso Vasco, conocido por su carácter y su intensidad, hoy dirige a una selección apática, predecible y sin personalidad. Para Álvaro, ese es el reflejo más preocupante. Un equipo que no representa la garra ni la urgencia que exige portar la camiseta nacional. El periodista también cuestionó las decisiones tácticas, cambios tardíos, un medio campo sin dinámica y una delantera desconectada. México no dominó, no impuso condiciones y nunca se sintió superior, a pesar de enfrentar a un rival alternativo. Morales insistió en que este tipo de partidos deberían servir para mandar mensajes claros, para mostrar jerarquía y para generar confianza real, no una ilusión construida sobre resultados engañosos. Uno de los puntos más duros del análisis fue la actitud. Álvaro aseguró que la selección jugó sin ganas, sin intensidad, sin ese fuego interno que distingue a los equipos grandes. Para él, no se trata solo de ganar, sino de cómo se gana. Y México, una vez más, dejó la sensación de ser un equipo cómodo, conformista y lejano a cualquier estándar de élite. Morales también lanzó una advertencia clara. Este tipo de victorias son peligrosas.
porque adormecen, porque engañan, porque hacen creer que todo está bien cuando en realidad no lo está. Ganarle a Panamá con suplentes no puede ser motivo de orgullo, ni de tranquilidad, ni mucho menos de celebración. Es en todo caso una señal de alarma. El mensaje es contundente. Si México sigue jugando así, el golpe llegará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará cuando enfrente a selecciones con jerarquía, con intensidad real y con proyectos sólidos. Ahí, la falta de idea, de carácter y de ambición quedará completamente expuesta. Álvaro Morales cerró su crítica dejando claro que no se trata de ser antiselección, sino de exigir más a los jugadores, exigir más al cuerpo técnico y exigir más a una estructura que lleva años repitiendo los mismos errores. Para él, la selección mexicana no puede seguir viviendo del discurso, de la historia o de la obligación moral de ganar en CONCACAF. Ricardo Peláez hizo lo que muchos exfutbolistas, analistas y comentaristas no se atreven a hacer: decir las cosas de frente, sin rodeos, sin maquillaje y sin miedo a incomodar. En plena mesa de análisis, Peláez llamó hipócrita a Jared Borghetti y encaró directamente a Paco Gabriel de Anda por defender lo indefendible, por justificar un partido que fue un desastre futbolístico de la selección mexicana ante Panamá. Y no fue un exabrupto, no fue un calentón, fue una crítica con fondo, con argumento y con hartazgo acumulado. Peláez explotó porque vio lo mismo que vimos todos: un Tri sin ideas, sin ambición, sin personalidad, que ganó por un autogol al minuto 93 y que, aún así, encontró defensores en los micrófonos. Ahí está el verdadero problema. No solo lo que pasa en la cancha, sino lo que se intenta vender después. Porque una cosa es ganar y otra muy distinta es pretender que ese triunfo signifique algo positivo cuando el funcionamiento fue pobre, el planteamiento fue temeroso y la propuesta fue casi inexistente. Ricardo Peláez fue claro: no se puede normalizar la mediocridad, no se puede aplaudir un partido donde México, jugando contra Panamá, termina metiendo 3 defensas para cuidar un empate sin goles. Y aquí viene la pregunta que él mismo lanzó con ironía y enojo. ¿Defender qué? ¿Defender el 0-0? ¿Defender el miedo? ¿Defender un planteamiento que parece más propio de una selección chica que de una que presume historia, jerarquía y aspiraciones mundialistas? La crítica a Aguirre fue directa, porque meter 3 defensas ante Panamá no es una decisión menor, es una declaración de intenciones, es aceptar que no confías en tu capacidad ofensiva. Es asumir que prefieres no perder antes que intentar ganar. Y eso, para muchos, es inadmisible. Peláez lo dijo sin vueltas. Una selección como México no puede salir a protegerse contra Panamá, no puede renunciar al ataque, no puede resignarse a especular esperando que algo pase por accidente. Con el autogol al 93 aparece el segundo gran problema: los discursos posteriores. Ahí es donde Peláez señala a Borghetti y a Paco Gabriel de Anda, porque, según él, hay una hipocresía enorme en vender este partido como algo positivo, en hablar de orden, de equilibrio, de mejora defensiva, cuando la realidad es que el equipo fue incapaz de generar peligro real durante más de 90 minutos. Peláez no discute la victoria, discute la mentira, discute el relato, discute esa narrativa conformista que tanto daño le ha hecho al fútbol mexicano. Esa narrativa que baja la vara, que justifica todo, que siempre encuentra una excusa, que si es un proceso, que si es un amistoso, que si lo importante era ganar como fuera. Y ahí está el punto: ganar como sea no siempre construye, muchas veces destruye, porque tapa errores que siguen ahí, intactos. El partido contra Panamá fue plano, aburrido, predecible. México tuvo la pelota, sí, pero la tuvo sin intención. La circulación fue lenta, las decisiones fueron timoratas y el ataque fue inofensivo.
No hubo presión alta sostenida, no hubo asociaciones rápidas, no hubo desequilibrio individual. Y cuando no hay nada de eso, el rival no sufre. Panamá se sintió cómodo, ordenado, tranquilo. Estuvo a segundos de sacar un empate histórico y solo lo perdió por un error propio, no por mérito del Tri. Peláez lo dijo con todas sus letras: si este es el nivel que se quiere defender, estamos muy mal, porque una cosa es reconocer una victoria y otra es intentar venderla como un paso adelante. No lo fue. Fue un alivio, no un avance. Fue supervivencia, no evolución, y eso es lo que muchos no quieren aceptar. Hoy México ganó. Pero ganó sin convencer, sin emocionar y sin mandar un mensaje fuerte. Y como diría el propio Álvaro Morales, ese es el peor de los escenarios, cuando el resultado tapa la realidad. Porque mientras algunos celebran el marcador, el problema de fondo sigue intacto. Y si no se corrige ahora, el precio será mucho más alto más adelante.